Mi esposo me presenta como la empleada de limpieza, en la gala de su empresa, para no admitir que está casado con una mujer normal y no con su amante. Todo empezó así. Llevo 8 años casada con Mateo. 8 años en los que pasamos de comer sopa instantánea en un departamento que se caía a pedazos, a vivir en una zona residencial con jardín y 2 camionetas en la cochera. Yo estuve ahí cuando él no era nadie. Cuando reprobó sus exámenes de certificación y se quería rendir, yo fui la que trabajó turnos dobles en la cafetería para pagar las cuentas mientras él estudiaba. Yo fui la que vendió su coche, el único que tenía, para que él pudiera dar el enganche de su primer negocio. Siempre fuimos un equipo, o eso era lo que yo pensaba hasta hace unos meses. Mateo cambió cuando lo nombraron director regional de su empresa de logística. De repente, mi ropa ya no era suficiente, mi forma de hablar era demasiado sencilla, y mis temas de conversación le daban flojera. Empezó a ir al gimnasio de manera obsesiva, a comprarse trajes que cuestan más que mi salario de 3 meses y a esconder el celular cada vez que entraba a la habitación. Yo no soy tonta, sentía que algo andaba mal, pero uno siempre quiere creer que es solo el estrés del trabajo o una etapa. Hace 3 semanas llegó la invitación para la gala anual de la empresa. Es el evento del año. Van socios internacionales, prensa local y, por supuesto, todos los ejecutivos con sus esposas. Mateo dejó la invitación sobre la mesa del comedor, pero cuando le pregunté qué me pondría, se quedó callado. Se me quedó viendo con una cara de decepción que me dolió más que un insulto. Mari, la neta, no creo que debas ir, me dijo, sin quitarme la vista de encima. Es un ambiente muy pesado. Se habla de política, de macroeconomía, de cosas que te van a aburrir. Además, el código de vestimenta es muy estricto y no quiero que te sientas fuera de lugar. ¿Fuera de lugar, Mateo? Soy tu esposa. He ido a todas las reuniones desde que eras un simple supervisor. ¿Por qué ahora sería diferente? Le respondí, tratando de que no se me quebrara la voz. Él suspiró, se talló la cara y soltó una de esas frases que te marcan, es que ahora las cosas son distintas, Mari. Tengo una imagen que cuidar. No es que no te quiera, pero simplemente no encajas en este círculo. Me dolió, claro que me dolió, pero soy terca. Pensé que quizás tenía razón en que necesitaba un cambio. Fui al centro comercial, me gasté mis ahorros en un vestido negro, sencillo pero elegante, y me hice las uñas. Quería darle la sorpresa, quería demostrarle que sí podía encajar. El día de la gala, Mateo salió temprano. Dijo que tenía que revisar los últimos detalles del montaje y que nos veríamos allá. Me dio una dirección y me dijo que llegara por la entrada de servicio porque la entrada principal iba a estar colapsada por la prensa y él me pasaría un pase especial. Yo, como una idiota, le creí. Pensé que me estaba cuidando del caos. Llegué al hotel a las 8 de la noche. Iba nerviosa, retocándome el labial en el espejo del taxi cada 2 minutos. El chofer me dejó en la parte de atrás, donde están los camiones de carga y los contenedores de basura. Me sentí rara, pero caminé hacia la puerta metálica. Ahí estaba un guardia con una lista. Buenas noches, vengo a la gala de la empresa logística. Soy la esposa de Mateo, le dije con mi mejor sonrisa. El guardia buscó en la lista y frunció el ceño. No tengo a ninguna esposa registrada para entrar por aquí, señorita. Aquí solo entran meseros, limpieza y técnicos. ¿Segura que no viene con la agencia de aseo? Me quedé helada. En ese momento, vi a Mateo salir por la puerta. No venía solo. Venía del brazo de una mujer que parecía sacada de una revista. Alta, rubia, con un vestido rojo que gritaba, dinero. Se estaban riendo. Él la miraba como nunca me ha mirado a mí en los últimos 2 años. Con admiración, con hambre. Mateo, grité. Él se puso pálido. La mujer se detuvo y nos miró con curiosidad. Mateo se acercó rápido a mí, casi corriendo, y me tomó del brazo con una fuerza que me lastimó. Me llevó a un rincón, lejos de la vista de los demás. ¿Qué haces aquí vestida así? Te dije que no vinieras, me siseó al oído. ¿Quién es ella, Mateo? ¿Y por qué me dijiste que entrara por aquí? Antes de que pudiera responderme, un hombre trajeado, que luego supe que era el CEO de la empresa, se acercó a nosotros. Mateo, te estábamos buscando para las fotos de la mesa principal. ¿Todo bien? ¿Quién es esta señorita? Preguntó el jefe, mirando mi vestido negro y luego mi cara llena de confusión. Mateo no dudó ni un segundo, ni siquiera parpadeó. Ah, don Arturo, disculpe. Ella es una de las empleadas de limpieza que contratamos de último minuto. Hubo un problema con unos vidrios rotos en el pasillo lateral y le estaba dando indicaciones de por dónde entrar para no molestar a los invitados. Ya se iba a poner su uniforme. El mundo se detuvo.
Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. El jefe me miró de arriba a abajo con una mezcla de lástima y desprecio. Bueno, pues que se apure, que no queremos gente externa estorbando en el salón principal. Muévase, muchacha, dijo el tal Arturo antes de darse la vuelta. Mateo me soltó el brazo y me miró con una rabia que me dio escalofríos. Vete de aquí ahora mismo, Mariana. Si haces un escándalo y me arruinas la noche con Paula, te juro que no vuelves a ver un peso mío. Lárgate por donde viniste y mañana hablamos. Paula. Así se llamaba la mujer del vestido rojo. Mi esposo me acababa de negar frente a su jefe, me había llamado empleada de limpieza y me estaba amenazando para poder quedarse con su amante en la fiesta a la que yo tenía derecho de asistir. Me quedé parada en ese pasillo gris, oliendo a basura y a desinfectante, mientras veía como el hombre por el que sacrifiqué mi juventud se alejaba para abrazar a otra mujer. Mis manos temblaban tanto que tiré mi bolsa al suelo. Podría haberme ido, podría haber tomado un taxi, llegar a casa, empacar mis cosas y llorar hasta que me quedara seca. Pero algo dentro de mí se rompió, y no fue de tristeza. Fue de un coraje que nunca había sentido. Recogí mi bolsa. Me limpié las lágrimas con fuerza, arruinando un poco el maquillaje, pero no me importó. Me quité los tacones porque me estorbaban para lo que iba a hacer. No me iba a ir. Si él quería que fuera la de limpieza, le iba a dar el espectáculo más sucio de su vida. Caminé de regreso a la entrada de servicio. El guardia me vio con cara de pocos amigos. ¿Todavía aquí? Ya te dijeron que te fueras si no traes uniforme. Se le olvidó mi pase al licenciado Mateo, dije, tratando de que mi voz sonara firme. Soy la supervisora de la agencia. Voy a entrar a checar que los baños del salón principal estén impecables para la prensa. Déjame pasar o le digo al jefe que tú fuiste el que retrasó la limpieza. El guardia, que probablemente no quería problemas, me dejó entrar. El pasillo de servicio conectaba directamente con las cocinas y luego con un pasillo que daba a los baños de lujo del salón principal. El ruido de la música clásica y el tintineo de las copas de cristal se empezó a escuchar cada vez más fuerte. Era un sonido elegante, caro, el sonido de la vida que yo ayudé a construir y de la que me estaban expulsando como si fuera basura. Entré al baño de mujeres. Era inmenso, lleno de espejos con luces doradas y olor a perfume de diseñador. Me puse mis tacones de nuevo. Me vi al espejo. Tenía los ojos rojos, pero la mirada decidida. Me arreglé el cabello, me puse más labial y salí al salón principal. El lugar era espectacular. Lámparas de cristal colgando del techo, mesas vestidas con mantelería de seda y los hombres más poderosos de la ciudad paseándose con sus esposas trofeo. Y ahí, en la mesa 1, justo al lado del escenario, estaba Mateo. Estaba sentado muy cerca de Paula. Ella le susurraba algo al oído y él se reía, esa risa que yo conocía también, la que antes era solo para mí. Ella le puso la mano en el muslo, por debajo de la mesa, y él no la quitó. Al contrario, la cubrió con la suya. Me acerqué lentamente. No quería que me viera antes de tiempo. Me mezclé entre la gente, agarrando una copa de champaña de una charola que pasaba. El corazón me latía en las orejas. Sentía que en cualquier momento me iba a desmayar, pero seguí caminando. Cuando estuve a unos metros de su mesa, escuché que el CEO, don Arturo, se levantaba para dar un discurso. El salón se quedó en silencio. Queridos amigos, socios y colaboradores, empezó el hombre. Este ha sido un año de retos, pero también de grandes victorias. Y gran parte de ese éxito se lo debemos a nuestro nuevo director regional, Mateo. Un hombre con valores, un hombre de familia, que sabe que detrás de un gran líder siempre hay una mujer excepcional que lo apoya. Todo el salón empezó a aplaudir. Mateo se levantó, infló el pecho y tomó la mano de Paula, haciéndola levantar con él. Quiero presentarles formalmente, dijo Mateo con una voz clara y potente, a la mujer que ha sido mi pilar en este último tramo, mi compañera y quien me inspira a ser mejor cada día. Paula, gracias por estar aquí. La gente aplaudió con más fuerza. Algunos gritaban qué bonita pareja. Yo sentí que la sangre se me subía a la cabeza. La humillación era total. Me acababa de presentar como la limpieza hace 10 minutos y ahora estaba dándole mi lugar a otra frente a cientos de personas. No lo pensé más. Caminé directo hacia la mesa principal. Los meseros intentaron detenerme, pensando que era una invitada confundida, pero me abrí paso. Llegué justo cuando Mateo se iba a sentar. Me puse frente a él. El silencio empezó a extenderse por las mesas cercanas cuando la gente notó la tensión. Vaya, Mateo, dije, y mi voz sonó mucho más fuerte de lo que esperaba gracias al silencio del salón. Te faltó decir algo en tu discurso. Mateo se quedó petrificado. Sus ojos casi se salen de sus órbitas. Paula soltó su mano y me miró con una mezcla de miedo y asco. Mariana,
susurró él, con los labios temblando. ¿Qué haces? Te dije que te fueras. ¿Seguridad? Por favor, seguridad. Me reí, una risa seca. ¿Vas a sacar a la empleada de limpieza por la puerta principal? ¿O es que ya se te olvidó que soy la mujer que vendió su coche para que pudieras comprar tu primer traje? ¿La que pagó tu renta durante 3 años mientras tú buscabas tu camino? Don Arturo se acercó, confundido. Mateo, ¿qué está pasando? ¿No es ella la muchacha del aseo? Me giré hacia el jefe. Lo miré fijamente. Mucho gusto, don Arturo. Mi nombre es Mariana. Soy la esposa de Mateo desde hace 8 años. La misma que firmó como aval para los créditos que él pidió cuando su empresa estaba a punto de quebrar hace 3 años. La mujer que usted ve sentada ahí, Paula, supongo que es la que se encarga de inspirarlo, ahora que ya tiene dinero, pero la que puso los ladrillos de su éxito fui yo. El murmullo en el salón se volvió un rugido. La gente empezó a sacar sus celulares. Los socios internacionales intercambiaban miradas de incomodidad. Mateo estaba rojo, sudando frío. Miente, gritó Mateo, tratando de recuperar el control. Está loca, es una ex empleada resentida que se obsesionó conmigo. Sáquenla. ¿Loca? Saqué mi celular de la bolsa. Aquí tengo nuestra acta de matrimonio digital. Y aquí tengo las fotos de nuestra cena de aniversario de hace apenas un mes, donde me decías que era el amor de tu vida. ¿Quieres que las proyecte en la pantalla gigante de tu presentación o prefieres que se las mande directamente a los socios de la mesa de honor? Paula se levantó, indignada. Mateo, haz algo. Esta mujer es una corriente. No puedo creer que me estés exponiendo a esto. Tú cállate, le grité a ella. Tú sabías perfectamente que estaba casado. Me viste en las fotos de su oficina antes de que las quitara. No te hagas la sorprendida, que para ser amante también se necesita poca vergüenza. Don Arturo puso una mano en el hombro de Mateo. Su cara ya no era de confusión, sino de una decepción profunda. Mateo, a mi oficina el lunes a primera hora. No tolero mentirosos en mi equipo directivo, y mucho menos hombres que no tienen la decencia de respetar a quienes los ayudaron a subir. Me di la vuelta. No quería esperar a que seguridad me tocara. Ya había dicho lo que tenía que decir. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto, mientras escuchaba como Mateo le gritaba a Paula y como el chisme empezaba a correr como pólvora por todo el salón. Salí del hotel. El aire frío de la noche me golpeó la cara y por fin pude respirar. Me senté en una banca de la banqueta y, ahora sí, me puse a llorar. Pero no era un llanto de derrota. Era el llanto de quien acaba de amputarse un miembro podrido para poder seguir viviendo. Esa noche no volví a la casa que compartíamos. Fui a un hotel pequeño, pagué con mi propia tarjeta y bloqueé su número. Sabía que esto era solo el principio, que vendría un divorcio complicado, que él intentaría quitarme todo, que me tacharía de loca con todos nuestros conocidos. Pero nada de eso importaba ya. A las 3 de la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido. Era un video. Alguien en la gala había grabado todo el enfrentamiento y ya se estaba volviendo viral en los grupos de la empresa y en redes sociales locales. En el video se veía claramente a Mateo tratando de esconderse detrás de Paula mientras yo lo encaraba. Se veía patético, pequeño. Me quedé dormida con el celular en la mano, sintiendo un vacío extraño en el pecho, pero con la satisfacción de que, por primera vez en años, Mariana no se había quedado callada para proteger a Mateo. Al día siguiente, el sol entró por la ventana del hotel y me desperté con una determinación que no conocía. Tenía mucho que hacer. Tenía que hablar con un abogado, tenía que sacar mis cosas de la casa antes de que él llegara y, sobre todo, tenía que planear mi siguiente movimiento. Porque si Mateo pensaba que me iba a conformar con un escándalo en una fiesta, no me conocía en absoluto. Fui a nuestra casa a las 9 de la mañana. Sabía que él estaría en la oficina tratando de salvar su puesto o escondido en el departamento de Paula. Entré y el silencio me recibió como un bol de agua fría. Las fotos en la entrada, los muebles que elegimos juntos, el olor de su café, todo se sentía como una mentira. Empecé a empacar lo esencial. No quería todo, solo lo que era mío de verdad. Pero mientras abría los cajones de su escritorio buscando mis documentos, encontré algo que no esperaba. Una carpeta azul, escondida debajo de unos informes viejos. La abrí. Adentro había estados de cuenta de una cuenta bancaria que yo no conocía. Había transferencias de cantidades fuertes de dinero a una cuenta en el extranjero. Y lo más fuerte, un contrato de compraventa de una propiedad a nombre de Paula, firmado hace apenas 2 meses. Mateo no solo me estaba engañando con ella, estaba desviando dinero de la empresa y de nuestras cuentas compartidas para construirle una vida a ella mientras a mí me decía que teníamos que apretarnos el cinturón por la inflación. Sentí una náusea profunda.
El nivel de traición era mucho más profundo de lo que imaginé. No era solo una aventura, era un plan deliberado para dejarme en la calle una vez que tuviera todo asegurado con ella. Escuché el sonido de una llave en la puerta principal. Mi corazón dio un brinco. Era él. Me quedé quieta en el estudio, con la carpeta azul en mis manos. La puerta se abrió y escuché sus pasos pesados. No venía solo. Escuché la voz de Paula, quejándose. Es un desastre, Mateo. Perdí mi reputación, mi familia me está llamando preguntando por ese video. Tienes que arreglarlo. Lo voy a arreglar, mi amor, decía él con esa voz de perrito regañado. Voy a decir que ella me estaba extorsionando, que ese video está editado. Nadie le cree a una mujer despechada. Mañana mismo hablo con los abogados para iniciar el proceso por abandono de hogar. Entraron a la sala. Yo salí del estudio con la carpeta en alto. ¿Abandono de hogar, Mateo? ¿O prefieres que hablemos de lavado de dinero y fraude corporativo? Se quedaron mudos. Paula dio un paso atrás, agarrando su bolsa de diseñador como si fuera un escudo. Mateo se puso rojo de nuevo, pero esta vez era de puro miedo. Mariana, ¿qué haces aquí? Dame esa carpeta ahora mismo, dijo, dando un paso hacia mí con intención de quitármela. Ni te acerques, le advertí. Ya hablé con mi abogado y le mandé fotos de cada una de estas páginas. Si me tocas o si intentas hacerme algo, este archivo llega directamente a manos de don Arturo y de la policía fiscal hoy mismo. Mateo se detuvo en seco. Se veía acabado. El traje caro que llevaba ayer estaba arrugado y tenía ojeras profundas. Mari, por favor, no hagas esto. Podemos llegar a un acuerdo. Te doy la casa, te doy la camioneta, pero no me destruyas así. Si la empresa se entera de esto, voy a ir a la cárcel. Ahora sí soy Mari, ya no soy la de limpieza. Me acerqué a él, sintiendo un asco infinito. ¿Ya no quieres presentarme como tu pilar? Paula, al ver que el barco se hundía, ni siquiera intentó defenderlo. Mateo, yo me voy. No me dijiste que estabas metido en estos problemas. No quiero que me involucren en tus fraudes, dijo la mujer, dándose la vuelta para salir corriendo de la casa. Paula, espera, gritó Mateo, pero ella ni siquiera volteó. Lo dejó ahí, solo con sus mentiras y su miedo. Me quedé viéndolo. Era increíble cómo el hombre que hace unas horas se sentía el dueño del mundo ahora estaba suplicándole a la mujer que despreció. No quiero tu casa, Mateo. No quiero tu camioneta. Quiero lo que es justo. Quiero la mitad de todo lo que has desviado. Quiero el divorcio firmado hoy mismo y quiero que te desaparezcas de mi vida. Si no, te juro que lo último que verás de lujo será el uniforme naranja de la prisión. Él se desplomó en el sofá. Empezó a llorar, un llanto patético que ya no me provocaba nada. Está bien, lo que quieras. Pero por favor, no les digas. Mateo se quedó ahí, hecho un guiñapo en el sillón que yo misma había escogido para nuestra casa. Verlo así, derrotado y llorando como un niño, no me dio la satisfacción que pensé que sentiría. Me dio asco. Me dio una flojera inmensa pensar en todos los años que perdí creyendo que este hombre era mi compañero de vida. Llama a tu abogado, Mateo, le dije, mi voz sonaba hueca, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Quiero al mío y al tuyo en una oficina hoy mismo. Si intentas salir de esta casa con algo más que tu ropa, la carpeta azul se va directo a la fiscalía. Me di la vuelta y me encerré en la recámara principal. Empecé a sacar maletas, no para irme yo, sino para que él tuviera donde meter sus porquerías. Mientras doblaba mis camisas, mis vestidos, veía las fotos de nuestra boda en el buró. Éramos tan jóvenes. Teníamos esa mirada de, nos vamos a comer el mundo. ¡Qué estúpida fui! Me daban ganas de gritarle a esa Mariana del pasado que saliera corriendo, que no vendiera su carro, que no se desviviera por un tipo que la terminaría llamando empleada de limpieza, para impresionar a una rubia de plástico. El celular no dejaba de sonar. Eran mensajes de mi hermana, de mis amigas, incluso de gente que no me hablaba hace años. El video de la gala estaba en todos lados. Esa es mi hermana, me escribió Lucía. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Qué ese infeliz te negó? No le contesté a nadie. No tenía energía para explicarle al mundo lo que yo misma apenas estaba procesando. A las 2 de la tarde estábamos en la oficina de un notario. Mateo llegó con los ojos hinchados y el pelo alborotado. Su abogado, un tipo con cara de tiburón que se llama licenciado Guzmán, trataba de mantener la compostura, pero se le notaba que sabía que estaban en una posición de M. Mi cliente está dispuesto a una separación de bienes inmediata, dijo Guzmán, acomodándose los lentes. Pero las acusaciones de desvío de fondos son muy graves, señora Mariana. Si usted presenta eso, no solo destruye a Mateo, destruye la posibilidad de que él le pague una compensación digna.
Si va a la cárcel, ¿con qué dinero cree que se va a liquidar el patrimonio? No me hable de dinero como si fuera lo único que me importa, licenciado, le respondí, recargándome en la mesa. Mateo ya me robó 8 años de mi vida. Lo que hay en esa carpeta es mi seguro de vida. Si él firma la cesión total de la casa, la camioneta nueva a mi nombre y el 50% de las cuentas que tiene en el extranjero, me quedo callada. Si no, que se prepare para usar uniforme naranja. Mateo me miró con odio. Esa mirada de perrito asustado había desaparecido. Ahora estaba el hombre arrogante que se sentía superior a mí. Eres una víbora, Mariana, me siseó. Siempre supiste cómo moverte. Te haces la santa, la que me apoyó, pero solo estabas esperando el momento para hincarme el diente. ¿Crees que don Arturo te va a creer a ti? Eres nadie. Sin mí, seguirías sirviendo cafés en esa cafetería de mala muerte. Pues esa, nadie, tiene los recibos de tus fraudes, Mateo, le dije, manteniendo la calma. Firma. Le tomó 3 horas de pelea, de gritos y de amenazas veladas de su abogado, pero al final, la pluma tocó el papel. Firmó todo. Me quedé con la casa, con la camioneta y con una suma de dinero que me aseguraba no tener que trabajar en un par de años si no quería. Pero el precio fue ver cómo el hombre que amé se transformaba en un monstruo frente a mis ojos. Cuando salimos de la oficina, Mateo se me acercó. Ya no gritaba. Su voz era plana, gélida. Disfruta la casa, Mariana. ¿Por qué te vas a quedar ahí sola? Paula me está esperando y ella sí sabe lo que es estar con un hombre de mi nivel. Tú solo eres una empleada de limpieza que tuvo suerte. Me dio una risa amarga. Paula te dejó hace 3 horas en la sala de nuestra casa, Mateo. No te está esperando. Mujeres como ella no esperan a hombres que están a un paso de la ruina y de la cárcel. Pero adelante, búscala. A ver si te recibes sin el puesto de director regional. Se fue echando chispas. Yo me quedé ahí en la banqueta, viendo cómo su taxi se alejaba. Por fin era libre, pero me sentía como si me hubiera pasado un camión por encima. Regresé a la casa. Esa noche, por primera vez en 8 años, dormí sola en esa cama inmensa. El silencio era ensordecedor. Me despertaba a cada rato pensando que escuchaba la llave en la puerta, que Mateo llegaría ebrio o enojado a reclamarme algo. Pero no, la casa estaba muerta. Al lunes siguiente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Mateo pensaba que con la firma del divorcio yo me iba a quedar quieta, pero él me había humillado frente a cientos de personas. Había intentado borrar mi existencia. Y yo no soy de las que dejan las cosas a medias. Fui a la empresa. Me puse el mejor traje que tenía, me arreglé el cabello y llegué a la recepción a las 9 de la mañana. Tengo una cita con don Arturo, le dije a la secretaria. ¿De parte de quién?, preguntó la muchacha, sin levantar la vista de su computadora. De su empleada de limpieza favorita, le respondí. La chica me miró, reconociéndome del video viral, y se puso pálida. Me hizo pasar de inmediato. Don Arturo me recibió en su oficina inmensa, con vista a toda la ciudad. Se veía cansado. En su escritorio había una caja de cartón con las cosas de Mateo. Mariana, qué sorpresa, dijo, señalándome una silla. Supongo que vienes a decirme que todo fue un malentendido. Mateo me mandó un correo anoche diciendo que estás mal de tus facultades mentales y que inventaste todo para dañarlo. Mateo siempre ha sido muy creativo con sus mentiras. Don Arturo, le puse la carpeta azul sobre el escritorio. Pero los números no mienten. Aquí están las pruebas de cómo infló las facturas de los proveedores de logística durante los últimos 2 años. Y aquí están las cuentas espejo donde recibía los retornos. El jefe de Mateo empezó a hojear los papeles. Su cara se iba poniendo de un color grisáceo. No decía nada, solo pasaba las hojas con una lentitud que me ponía los pelos de punta. Ese imbécil, susurró al final, le di todo, lo traté como a un hijo, y me estaba robando en mi propia cara. No solo a usted, don Arturo, me estaba robando a mí, a nuestra familia, a nuestra estabilidad. Me negó en su gala porque yo sé quién es él realmente. Yo soy la prueba de su pasado, del hombre que no tenía nada. Y él quería ser el hombre que siempre fue rico, el que no le debe nada a nadie. Don Arturo cerró la carpeta y me miró con respeto. Gracias, Mariana. Esto es suficiente para que la empresa inicie acciones legales de inmediato. Mateo no solo está despedido, está boletinado en todo el sector. No va a volver a encontrar trabajo ni de mensajero en esta ciudad. Solo quería que supiera la verdad, me levanté. No quiero dinero de la empresa, ni quiero problemas. Solo quería que el nombre de la mujer que estuvo detrás de su éxito quedara limpio. Salí de ahí sintiendo que un peso enorme se me quitaba de encima. Pero la vida tiene formas muy raras de recordarte que nada es gratis. Cuando llegué a mi camioneta, vi que tenía 10 llamadas perdidas de un número que no conocía.
Contesté por inercia. Mariana, soy Paula. La voz de la mujer sonaba desesperada, lejos de la arrogancia que mostró en la gala. Necesito hablar contigo. Mateo está loco. Está aquí afuera de mi departamento gritando que me va a matar porque por mi culpa perdió todo. La policía no llega y tengo miedo. Me quedé helada. Por un segundo pensé, que se joda. Ella se lo buscó. Pero recordé la cara de Mateo cuando me tomó del brazo con fuerza en el hotel. Recordé el odio en sus ojos en la oficina del notario. Mateo no era un hombre que supiera perder. Llama al 911 otra vez, Paula. Atranca la puerta. Voy para allá, no sé por qué lo dije, pero lo hice. Manejé como loca hasta la zona donde vivía la amante. Cuando llegué, vi el coche de Mateo estacionado sobre la banqueta. Él estaba golpeando la puerta del edificio con un extintor de incendios que seguramente sacó del pasillo. Estaba fuera de sí, gritando obscenidades, culpando a Paula de su desgracia. Tú me pediste la casa. Tú me dijiste que me deshiciera de la gata de mi esposa. Gritaba él, con la voz desgarrada. Ahora me vas a abrir o te juro que nos morimos los dos. Me bajé de la camioneta. Mateo, ya basta. Le grité desde una distancia segura. Él se giró. Tenía la camisa rota y la cara bañada en sudor. Cuando me vio, su expresión cambió de rabia a una locura pura. Soltó el extintor y empezó a caminar hacia mí. Tú, dijo, señalándome. Todo esto es por tu culpa. Si te hubieras quedado en tu lugar, si hubieras aceptado ser la sirvienta una noche más, nada de esto estaría pasando. Estaríamos felices. Yo tendría mi puesto, tendría a Paula, y tú tendrías tus migajas. Pero no, tenías que ser la protagonista. La única culpa la tienes tú por ser un cínico y un ladrón, Mateo. Vete de aquí antes de que llegue la patrulla. Ya perdiste, acéptalo. No he perdido nada, se lanzó contra mí. Afortunadamente, yo no soy la misma mujer sumisa de hace meses. Me hice a un lado y él tropezó. En ese momento, 2 patrullas llegaron con las sirenas a todo lo que daban. Los policías se bajaron con las armas en la mano. Al suelo. Ponga las manos donde pueda verlas. Mateo intentó resistirse, intentó gritar que él era un ejecutivo importante, que no sabían con quién se metían. Pero cuando los policías lo taclearon contra el pavimento y le pusieron las esposas, se rompió. Empezó a llorar, a pedirme perdón, a decirme que me amaba, que todo lo hizo por nosotros. Fue la escena más patética que he visto en mi vida. Paula salió del edificio unos minutos después. Se veía pálida, temblando. Me miró y, por primera vez, no hubo desprecio en sus ojos. Hubo una especie de entendimiento silencioso entre 2 mujeres que habían sido usadas por el mismo mentiroso. Gracias, me susurró mientras los paramédicos la revisaban por la crisis nerviosa. No lo hice por ti, Paula, le dije con frialdad. Lo hice por mí, para asegurarme de que este tipo no lastimara a nadie más. Quédate con los muebles que te compró con mi dinero. Espero que cada vez que te sientes en ese sillón, te acuerdes de que lo pagaste con tu dignidad. Me subí a mi camioneta y me fui. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo fue vinculado a proceso por fraude y amenazas. Como no tenía dinero para la fianza, porque yo me había quedado con la mayor parte y lo demás estaba congelado por la empresa, tuvo que quedarse en el preventivo. Sus papás me llamaron. Su mamá, una señora que siempre me trató como si yo fuera una intrusa, lloraba por teléfono pidiéndome que retirara los cargos del fraude, que Mateo es un buen niño, solo se desvió un poquito. Lo siento, suegra, le dije, y se sintió tan bien decir esa palabra por última vez. Pero su niño me llamó empleada de limpieza frente a todo el mundo. Si es tan bueno, que limpie su celda. Dicen que ahí se necesita mucha mano de obra. Colgué. Vendí la casa 2 semanas después. No podía seguir viviendo ahí, rodeada de fantasmas de una vida que nunca fue real. Me mudé a otra ciudad, cerca de la playa. Puse un negocio pequeño, una cafetería, pero esta vez es mía, completamente mía. A veces, cuando estoy cerrando el local y veo mi reflejo en el cristal, me acuerdo de esa noche en la gala. Me acuerdo de la humillación, del olor a basura en el pasillo de servicio, del miedo que sentí al enfrentarlo. Pero luego veo mis manos, limpias, fuertes, y sonrío. Mateo sigue en juicio. Me enteré por las noticias que Paula lo demandó también por acoso. Don Arturo me mandó flores por mi cumpleaños el mes pasado, agradeciéndome de nuevo por salvar la integridad de su empresa. Mucha gente en Reddit me pregunta si no me siento mal por haberlo destruido. Mi respuesta siempre es la misma: yo no lo destruí. Él construyó su torre sobre una base de mentiras y desprecio. Yo solo fui la que quitó la alfombra para que todo el mundo viera la suciedad que había debajo. Soy Mariana, y ya no limpio los desastres de nadie, solo los míos. Actualización 1.
Pasaron 3 meses antes de que volviera a sentir que la tierra dejaba de temblar bajo mis pies. Me instalé en una ciudad pequeña, de esas donde el aire huele a sal y la gente todavía se saluda en la calle. No quería que nadie supiera quién era yo, pero en la era del Internet, eso es casi imposible. El video de la gala seguía ahí, flotando en las redes, acumulando millones de vistas. A veces, cuando estaba en el supermercado, sentía las miradas. Escuchaba los susurros de, es ella, la del video. Algunas mujeres se me acercaban para decirme que era valiente, otras me miraban con esa lástima incómoda que te hace sentir como si tuvieras una enfermedad contagiosa. Yo solo quería ser invisible. Abrir la cafetería fue mi tabla de salvación. Se llama El Refugio, un nombre poco original, lo sé, pero era exactamente lo que necesitaba. Me gasté una buena parte de lo que le quité a Mateo en remodelar un local viejo frente a una plaza. Puse mesas de madera rústica, muchas plantas y una máquina de espresso italiana que me costó una fortuna. Pero la paz me duró poco. El pasado tiene una forma muy perra de encontrarte, sobre todo cuando hay dinero y orgullo de por medio. Una mañana de martes, mientras estaba acomodando los granos de café, entró una mujer al local. No era una turista ni una vecina. Era doña Betty, la mamá de Mateo. Venía vestida de negro, como si estuviera de luto, con ese aire de superioridad que siempre me hizo sentir menos en las comidas familiares. Vaya, Mariana, así que aquí te escondes, dijo, recorriendo el local con una mirada de asco. No cabe duda de que te llevaste bien lo que no te pertenecía. Mira nada más que lujos te das con el dinero de mi hijo. Me quedé helada. Sentí que el estómago se me revolvía. No la había visto desde el día que me llamó por teléfono para insultarme después del arresto de Mateo. Doña Betty, este lugar lo pagué con mi parte del divorcio. Lo que es legalmente mío, le dije, tratando de que no me temblara la mano mientras sostenía la jarra de leche. ¿Cómo me encontró? En este mundo todo se sabe, mija. Especialmente cuando dejas a un hombre en la calle y en la cárcel. Mateo está perdiendo el juicio, Mariana. Los abogados de la empresa no tienen piedad. Le quieren dar 10 años. 10 años. ¿Tú tienes idea de lo que eso le va a hacer a su carrera, a su vida? Él se lo hizo solo, doña Betty. Él robó, él me humilló. Yo no le puse las esposas, se las puso su propia ambición. La señora se acercó al mostrador y se inclinó hacia mí. Su aliento olía a café barato y a cigarro. Vengo a pedirte, no, a exigirte que retires esa denuncia por los fondos desviados. Si tú dices que fue un error contable, que tú estabas de acuerdo, él puede salir bajo fianza. Mi hijo no es un criminal, es un hombre que quería darte lo mejor y se confundió de camino. Me solté a reír, una risa seca que me raspó la garganta. ¿Darme lo mejor? ¿Llamarme la del aseo frente a sus socios era darme lo mejor? ¿Comprarle un departamento a la amante con mis ahorros era darme lo mejor? Doña Betty, váyase de aquí. Si Mateo sale o no de la cárcel, ya no es mi problema. La señora no se movió. Sacó un sobre de su bolsa y lo puso sobre la barra. Ahí tienes una propuesta. Si firmas que el dinero que él movió era para una inversión familiar que tú autorizaste, te dejamos en paz. Si no, bueno, mis sobrinos ya saben dónde vives. Y tú sabes que los hermanos de Mateo no son tan diplomáticos como yo. Esa era la verdadera cara de la familia de Mateo. Siempre se las dieron de gente de alcurnia, pero en el fondo, eran de lo más bajo cuando se trataba de proteger sus intereses. Sus sobrinos, el Javi y el Beto, eran tipos que ya habían tenido problemas con la ley por peleas en bares y asuntos de cobro de deudas. Era una amenaza directa. ¿Me está amenazando en mi propio negocio?, pregunté, sintiendo como el miedo empezaba a filtrarse por mis venas, pero sin bajar la mirada. Tómalo como un consejo de madre, Mariana. No estires la liga. Ya ganaste mucho. Quédate con tu cafetería, pero deja que mi hijo recupere su libertad. Tienes 3 días para pensarlo. Salió del local dejando un silencio pesado. Me senté en un banco y me puse a llorar de pura rabia. Pensé que mudarme me daría seguridad, pero me di cuenta de que mientras Mateo estuviera tras las rejas, yo sería el blanco de su familia. Esa noche no pude dormir. Revisé las cámaras de seguridad del local una y otra vez. Sentía que cada carro que pasaba lento por la calle era el Javi o el Beto viniendo a quemarme el lugar. La paranoia es un monstruo que te come por dentro. Llamé a mi abogado, el licenciado Martínez. Es un hombre mayor, muy serio, que me ha ayudado con todo el proceso del divorcio. Licenciado, me amenazaron. Quieren que mienta para sacar a Mateo. Mariana, si tú firmas eso, te vuelves cómplice de fraude, me dijo con voz pausada. No puedes hacerlo. Estarías cometiendo un delito federal. Lo que tenemos que hacer es pedir protección y avisar a la fiscalía de este intento de extorsión.
pero te advierto algo, eso va a hacer que se enojen más. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo esperando a que me rompan los vidrios o me pase algo peor? Vamos a movernos rápido. Mañana mismo presentamos la ampliación de la denuncia por amenazas. Y Mariana, quizá deberías considerar contratar seguridad privada para el local por un tiempo. Contratar seguridad significaba gastar el dinero que apenas estaba empezando a recuperar, pero no tenía opción. Al día siguiente, un hombre llamado Hugo, un ex policía de cara cuadrada y pocas palabras, se instaló en la entrada del café. Su presencia me daba algo de paz, pero también hacía que los vecinos me preguntaran si pasaba algo malo. El segundo día después de la visita de doña Betty, pasó algo que no esperaba. Recibí un correo electrónico. No era de Mateo, ni de su mamá. Era de Paula, la examante. Mariana, sé que no quieres hablar conmigo y tienes razón, pero me enteré de que la familia de Mateo te está buscando. Ellos también vinieron a mi departamento. Me quitaron las llaves del coche que él me dio y me amenazaron con sacarme del departamento si no declaraba a su favor. Mateo les dio una lista de gente a la que tiene que presionar. Ten cuidado. Ese hombre está desesperado y su familia es capaz de todo. Sentí un escalofrío. Si Paula me estaba advirtiendo, era porque la cosa estaba de verdad color de hormiga. Ella también estaba siendo víctima de la misma maquinaria de manipulación que me destruyó a mí. No le contesté el correo, pero guardé la captura de pantalla. Todo servía como prueba. El tercer día llegó. Yo estaba tras la barra, sirviendo un capuchino a un cliente habitual, cuando vi que una camioneta negra se estacionaba afuera. De ella bajaron dos tipos. Eran ellos, el Javi y el Beto. Se veían tal cual los recordaba de las fiestas de Navidad, pero sin la máscara de familia feliz. Traían esa actitud de quien se cree dueño de la calle. Hugo, mi guardia, se puso en guardia de inmediato. Se paró en la puerta, bloqueando el paso. El lugar está lleno, jóvenes. No pueden pasar así, dijo Hugo con voz de mando. Venimos a ver a nuestra prima. No te metas, abuelo, dijo el Javi, tratando de empujarlo. No soy su prima, grité desde adentro. Y no tienen nada que hacer aquí. Váyanse o llamo a la policía. Firma el papel, Mariana, gritó el Beto desde la calle, llamando la atención de toda la plaza. No seas gacha. Por tu culpa mi tío está en el bote. Firma y ya, no nos hagas venir de otra forma. La gente empezó a murmurar. Los clientes se veían asustados. Algunos se levantaron y dejaron su café a medias. Mi negocio, mi refugio, se estaba convirtiendo en una zona de guerra. Hugo, llama a la patrulla, grité. El Javi sacó una piedra de la jardinera y la lanzó contra el ventanal principal. El estallido del vidrio fue ensordecedor. Los pedazos volaron por todo el local, cayendo sobre las mesas y el mostrador. Una señora gritó. Mi corazón latía a 1000 por hora. Hugo se lanzó contra el Javi, pero el Beto lo agarró por la espalda. Empezaron a pelearse en plena banqueta. Yo saqué el celular y empecé a grabar todo, con las manos temblándome como nunca. Grabé sus caras, grabé el ventanal roto, grabé la violencia. La patrulla llegó 5 minutos después, pero para entonces los tipos ya se habían subido a la camioneta y habían arrancado a toda velocidad. Hugo tenía un corte en la ceja y mi local estaba en ruinas. Me senté en el suelo, entre los vidrios rotos, y sentí que ya no podía más. ¿De qué servía el dinero, la casa, la libertad, si este hombre me seguía persiguiendo desde una celda? Esa tarde, el licenciado Martínez llegó al local, vio el desastre y suspiró. Esto es bueno, Mariana, me dijo, aunque yo no veía lo bueno por ningún lado. Con este video y los testimonios de los clientes, Mateo no va a salir en 10 años. Le van a sumar cargos por extorsión y asociación delictuosa. Acaba de cavar su propia tumba. ¿Y a qué costo? Licenciado, mire mi café, mire cómo estoy, dije, señalando mis manos llenas de pequeños cortes por los vidrios. Al costo de terminar esto de una vez por todas. Pasaron las semanas y el proceso legal se aceleró. La fiscalía tomó el video de la agresión y el testimonio de Paula, quien finalmente decidió declarar en contra de Mateo para salvarse ella misma. Don Arturo, el CEO de la empresa, también aportó más pruebas del robo sistemático que Mateo había hecho. El día del juicio final, no quise ir. No quería volver a ver su cara, ni la de su madre, ni la de sus sobrinos, que ya habían sido arrestados gracias al video. Me quedé en mi cafetería, que ya tenía un ventanal nuevo, mucho más grueso y resistente. A mediodía, recibí un mensaje del licenciado Martínez, sentencia dictada. 12 años de prisión sin derecho a fianza por la gravedad de las amenazas y el monto del fraude. Se acabó, Mariana. Cerré los ojos y solté un suspiro que me vació los pulmones. 12 años. Mateo tendría más de 45 cuando saliera. Para entonces, yo ya sería otra persona.
Decidí que no iba a dejar que esta historia me amargara el resto de la vida. Con el tiempo, el refugio se hizo famoso en el pueblo, no por el escándalo, sino porque el café era de verdad bueno y porque la dueña, aunque reservada, siempre tenía una palabra amable para quien la necesitaba. Un año después de todo, conocí a alguien. Se llama Javi, sí, qué ironía, otro Javi, pero este es diferente. Es el carpintero que arregló las mesas después del ataque. Un hombre sencillo, que trabaja con las manos y que no tiene ninguna ambición de poder ni de trajes caros. Un día, mientras tomábamos un café después de cerrar el local, me preguntó por mi pasado. Le conté todo, sin adornos, sin mentiras. Le conté cómo me llamaron empleada de limpieza y cómo tuve que pelear por mi vida. Pues, dijo él, tomando mi mano con sus dedos callosos, a mí me parece que eres la jefa más chingona que he conocido. Y si alguien vuelve a decirte algo, va a tener que pasar por encima de mis gubias. Me reí. Por primera vez, era una risa de verdad. Una risa que venía desde el centro de mi ser. Mateo me mandó una carta desde la prisión hace unos meses. Decía que me perdonaba, que esperaba que yo pudiera vivir con la culpa de haberlo destruido. No la terminé de leer. La usé para prender el fuego de la chimenea una noche de frío. La gente a veces me pregunta si me arrepiento de haber ido a esa gala. Si no hubiera ido, seguiría siendo la mujer invisible que le lavaba las camisas a un ladrón. Seguiría creyendo que el amor es aguantar humillaciones a cambio de un techo. Ir a esa gala fue el acto más doloroso de mi vida, pero también el más liberador. A veces hay que entrar por la puerta de servicio y ver la basura de cerca para darte cuenta de que tú te mereces entrar por la puerta principal de tu propia vida. Soy Mariana. Ya no soy la esposa de nadie, ni la empleada de nadie. Soy la dueña de mi tiempo, de mi café y de mi futuro. Y créanme, no hay nada más lujoso que eso. La historia de la limpieza terminó, y lo que empezó fue mi verdadera vida. Una vida donde el único uniforme que me pongo es el del orgullo de haberme salvado a mí misma. Y si alguna vez escuchas que una mujer hizo un escándalo en una fiesta elegante, no la juzgues. Quizá es solo que se cansó de limpiar la suciedad de un hombre que no la merecía. Fin.